¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ha llegado el viernes. Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en esta jornada de día viernes con una temperatura más o menos agradable en varias regiones de nuestro país. 13 de la tarde con 1 minuto. Vamos a conversar y revisar las informaciones que han marcado las últimas horas. Y vamos a partir dividiendo nuestra pantalla. Ahí está por una parte el puerto de San Antonio, que comenzó el día de hoy con cielo cubierto y neblina y que va a permanecer con cielo nublado durante la tarde de este día viernes. Es una tónica que se va a vivir en prácticamente toda la costa del centro y centro-sur de nuestro Chile. 12 grados a esta hora en el puerto de San Antonio y una máxima proyectada en 14 para más o menos las 3:30 de la tarde del día de hoy. Y por otro lado, vamos a hablar de nuestra capital en representación de las zonas interiores o valles. Bueno, ahí tenemos la región metropolitana, la comuna de Providencia, con 19,6 grados a esta hora de la tarde, 45% de humedad y una máxima proyectada de los 20 grados con cielo despejado que se va a mantener durante la tarde del día de hoy. Hacia la noche de este viernes ingresa nubosidad que nos va a acompañar prácticamente todo el día de mañana y también el próximo domingo. Van a bajar las temperaturas. Fíjense ustedes que el domingo podríamos tener una máxima de solo 12 grados en nuestra capital. Todavía quedan algunos días de invierno. Seguimos monitoreando, por supuesto, en esta cuenta regresiva a las fiestas patrias. 1 de la tarde con 2 minutos. Comenzamos el programa. Quédense con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a partir en la política, porque durante esta mañana el presidente de la República presidió un nuevo consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda, el que estuvo marcado por la denuncia de redes de bots que estarían detrás del ataque a candidatos presidenciales, particularmente a la candidata Janet Jara y la candidata Evelyn Matei. La periodista Colomba Eijols nos va a contar detalles de este consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda y vamos a hablar también más adelante de la urgencia simple que va a poner el gobierno al proyecto de aborto. Todo eso lo conversamos de ahora en adelante con Colomba. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Así es, temprano en la mañana el presidente de la República, como tú decías, encabezó un nuevo consejo de gabinete marcado también por el inicio de septiembre, las fiestas patrias, las precauciones que también los ciudadanos deben tomar para que no ocurran siniestros viales, ¿no es cierto?, en estas fechas. Además, el presidente de la República se refirió a la responsabilidad fiscal que se está teniendo en el trabajo que está haciendo el gobierno, en particular el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para, ¿no es cierto?, partir discutiendo el presupuesto 2026, pero también hizo énfasis en lo que ha ocurrido en los últimos días, antecedentes que dieron a conocer las investigaciones que llevó adelante, ¿no es cierto?, y se conoció a través de un reportaje Chilevisión Noticias, que finalmente entregó mayor información sobre estos ataques que han recibido no solamente candidatos presidenciales, sino también el propio presidente de la República en redes sociales, ataques entonces vinculados a cuentas que el reportaje vinculó también con un personaje, con Patricio Góngora, que ayer renunció, ya lo hablábamos, José, del directorio de Canal 13. Ahora esa no fue la única repercusión. De hecho, hay 2 investigaciones abiertas en la Fiscalía Regional de Valparaíso y también en la Metropolitana Oriente para poder investigar estos hechos que incluso algunos parlamentarios y también miembros de comandos de los candidatos presidenciales, tanto de las candidatas presidenciales Janet Jara como Evelyn Matei, apuntan, decían algunos voceros, a una organización que incluso tendría presunción de delito. Así que también llamaban a investigarlo. El presidente en este consejo de gabinete mostró bastante preocupación por esta situación, especialmente, José, porque ya nos estamos acercando, ¿no es cierto?, al inicio de las campañas presidenciales y decía el presidente, hay que tener un debate de propuestas y no un debate, ¿no es cierto?, con estas campañas de odio que se han visto en las últimas semanas en redes sociales. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones del presidente de la República en este nuevo consejo de gabinete. Hemos visto cómo empiezan a desplegarse las campañas. Deseamos desde el gobierno que lo hagan en buena lid, de buena fe, poniendo los argumentos por sobre la mesa respecto de las propuestas que le plantean al país, sin caer en la desinformación, en el engaño, que son prácticas que socavan la democracia y que no le hacen bien a nadie. Y hemos visto en los últimos días cómo están, por algunos, bastante naturalizadas. Y no queremos que la desinformación le haga daño a nuestra democracia, que tanto nos costó recuperar y de la cual estamos orgullosos.
Algo que también decía ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuando fue consultada sobre esta situación. La ministra también, recordemos, ha sido acusada de intervencionismo electoral por parte del Partido Social Cristiano, José, porque es importante decirlo, porque nuevamente este conglomerado, por esta situación y por sus declaraciones, las declaraciones de la ministra ayer en La Moneda, dicen entonces desde el Partido Social Cristiano que finalmente reafirma las intenciones en este requerimiento que acusa a la ministra Camila Vallejo de intervencionismo electoral por nuevamente atacar a su candidato José Antonio Kast. La semana pasada ingresaron este requerimiento en contra también del ministro de Hacienda Nicolás Grau, también el ministro del Interior Álvaro Elizalde, por lo que habían sido sus respuestas sobre la propuesta Chao Préstamo de José Antonio Kast, y hoy entonces reafirma la presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, que habría entonces este incumplimiento de presidencia política en una campaña electoral, una campaña que de hecho, José, ayer estuvo marcada en el caso de José Antonio Kast por una actividad en la región del Maule, donde asistieron varias personas, ¿no es cierto? Había un escenario, se presentaron, por ejemplo, Bernardo Fonten, una incorporación nueva, ¿no es cierto?, al comando de José Antonio Kast, entre también varios candidatos que estaban presentes en esta actividad, en donde José Antonio Kast arremetió contra la candidata del oficialismo, Janet Jara, en particular por esta acusación entonces que hacen parlamentarios e incluso la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, para que José Antonio Kast se pronuncie por estos ataques en redes sociales, tanto a ella, la candidata Jara, como también a la candidata Evelyn Matei. Así que vamos a pasar a revisar tanto el discurso de José Antonio Kast ayer en la región del Maule, como estas nuevas acusaciones que provienen del Partido Social Cristiano en contra del gobierno por presunto intervencionismo electoral. En las redes sociales, bueno, es la mentira del día. Yo veo aquí muchas personas que tienen redes sociales. Yo diría que todos somos bots, ¿no? Háganle así. Janet, aquí estamos, ven por mí. Saludemos a Francisco Vidal, el bot número 1 de Chile. Nosotros no necesitamos que algún pariente que pueda trabajar en algún medio de comunicación haga un reportaje tratando de apuntar a una colectividad. No necesitamos que un pariente invente mentiras, porque hablamos con la verdad. Y cuando la enfrentamos con la verdad, miente. La ministra Camila Vallejo está faltando a la presidencia y la verdad es que como funcionaria pública debiera dar un paso al costado, ya que cada semana utiliza su cargo para hacer vocería de la candidata de la continuidad de este gobierno, trasladando el comando al Palacio de la Moneda. Comprendemos, la verdad es que ambas sean militantes del Partido Comunista, pero hace tiempo la ministra dejó de cumplir su verdadero rol como vocera de este gobierno. José Antonio Kast ha sido claro y tajante en señalar que cada persona es responsable de lo que dice y de lo que hace. José, importante hacer una precisión del discurso de ayer del candidato presidencial del Partido Social Cristiano y el Partido Republicano, José Antonio Kast, quien hizo alusión al hermano de la candidata presidencial, Sergio Jara Román, quien se desempeña en Chilevisión justamente, y el candidato apuntaba no solamente en su discurso, sino también más temprano en una entrevista radial en la región del Maule, que el reportaje entonces habría tenido vinculación con alguna intención por parte de la candidata presidencial a través de su hermano, que justamente cumple funciones en Chilevisión Noticias. Ahora es importante señalar que el propio canal de televisión Chilevisión Noticias emitió un comunicado ayer también aclarando que el hermano de la candidata presidencial no cumple funciones en prensa. Hay que también hacer esa distinción. Prensa es justamente el departamento que realiza reportajes de investigación, mientras que el matinal Contigo en la Mañana hace y cumple funciones completamente distintas. No se mezclan, ¿no es cierto?, los equipos, y justamente el hermano de la candidata presidencial pertenece a el matinal Contigo en la Mañana. Así que hacía esa precisión también, y también reafirmaba, ¿no es cierto?, su compromiso con la información de calidad y periodística, este comunicado en Chilevisión. Ahora también hubo declaraciones sobre los denominados bots o usuarios desconocidos en redes sociales que han atacado también a la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei. Ella ayer decía y condenaba también este tipo de comportamiento en redes sociales, este tipo de asociación entre cuentas desconocidas,
porque finalmente a ella misma la habían, ¿no es cierto?, tildado o habían mencionado que ella padecía de Alzheimer. Esto fue hace un mes. La candidata presidencial decidió no interponer una denuncia. Lo mismo decía ayer el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que no van a judicializar esta situación, pero como te decía, José, esta situación también está siendo investigada por la Fiscalía de Valparaíso y también la Metropolitana Oriente. Pero de todas maneras, Evelyn Matei, que justamente también se encuentra desplegada en el norte de nuestro país, estuvo en una entrevista radial ahí con una radio de la región de Coquimbo, así que también vamos a pasar a revisar las declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matei y por supuesto también las declaraciones del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien también hoy en una actividad dio a conocer a parte del equipo que ya lo va a acompañar en esta campaña presidencial. Así que pasemos a revisar las declaraciones de los abanderados. Son redes sociales mentirosas. Tal cual. Es. Ahora, si tú le crees el problema... claro, y donde inventaron que yo tenía Alzheimer. No se atrevió a hacer una denuncia. Mira, a nosotros nos atacaron. Si quieren hablar de ataque, a nosotros nos atacaron. Pero digo una cosa, esos no son los problemas de Chile. Los problemas de los comunachos y de los fachos no son los problemas de la clase media. Están matando a la gente a balazos. No llegan a final de mes. Y no quiero disminuirlo, yo creo que hay que atacarlo de una vez por todas, pero que hagan la pega. Si se siente tan presionada, que lícitamente haga la denuncia en fiscalía. Esta cuestión es re fácil. Siga la ruta del dinero y va a saber si es o no efectivo. Pero los llantos de la candidata Sutil, basta, llevamos 2 meses con la misma cantaleta, pobrecita. Chuta, a mí me preocupa la gente que no llega a final de mes. Bueno, en las declaraciones del candidato presidencial Franco Parisi del Partido de la Gente, podríamos decir, desdramatizaba un poco la situación, ¿no es cierto?, de estos usuarios desconocidos que han atacado a la candidata presidencial de Chile Vamos y también a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, quienes han condenado, ¿no es cierto?, estas asociaciones, estas redes de usuarios desconocidos en redes sociales, como también lo han hecho, José, parte de los comandos tanto de Evelyn Matei como de Janet Jara. Ayer nos acompañó en CNN Prime el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, que forma parte del comando de la candidata del oficialismo, Janet Jara, así que también vamos a pasar a revisar cuáles fueron las palabras que utilizó Eric Aedo para condenar, ¿no es cierto?, estas redes que se han formado justamente en redes sociales. José Antonio Kast está actuando como la secretaria Masterplan. Frente a lo que tiene que contestar, dice no sé. La verdad es que José Antonio Kast tiene que dar la cara frente a esta situación, porque no solo estos bots han atacado hoy día a Janet Jara, lo hicieron hace semanas atrás, ¿no es cierto?, frente a la propia Evelyn Matei. Y son bots que están ligados a la candidatura de José Antonio Kast. Y si alguien siente que no tiene ni una vinculación, entonces tiene que decirlo con toda claridad, y creo que en esto no ha actuado con claridad ni transparencia José Antonio Kast. Bueno, es importante, Colomba, que este tema se pueda ir despejando. Tú nos señalabas anteriormente, hay 2 investigaciones en curso, una que está llevándose a cabo a través de la Fiscalía de la región de Valparaíso y también en la Fiscalía Metropolitana Oriente en nuestra capital. El día de ayer, Colomba, y te comento esto para que lo podamos conversar, profundizábamos sobre este tema con un experto en Hoy es Noticia. Él nos señalaba que han observado lo que ha pasado en las últimas candidaturas presidenciales y ya identificaban en la elección presidencial del año 2017 el uso de cuentas falsas o de información que de tanto en tanto se viralizaba y generaba en torno a ella diferentes comentarios. Pero hacía un hincapié súper especial respecto a lo que ha pasado en las últimas elecciones. Recordemos, por ejemplo, los plebiscitos constitucionales o lo que se está viviendo en medio de esta campaña, que estas cuentas automatizadas, muchas veces con contenido falso, están generando o están más sofisticadas que antes. Por lo tanto, el control de este contenido se hace más difícil y de hecho durante las últimas elecciones y particularmente en esta se ha agregado un nuevo componente que es la inteligencia artificial, que sabemos ha cruzado diferentes ámbitos de la vida y claramente se le da una utilidad en este tipo de situaciones. Clave, Colomba Eichholz, que las investigaciones lleguen a puerto. Eso por una parte, y quería compartir contigo también para que lo conversemos, que se dio a conocer durante las últimas horas los resultados de la encuesta Black and White. José Antonio Kast alcanza el 28%, baja 2 puntos. Evelyn Matei llega al 18% y sube 3 puntos. Y Janet Jara se mantiene liderando con un 32% de las preferencias. Lo pongo como dato también en medio de esta conversación y en todo lo que significan las campañas, Colomba.
Y José, también justamente como tú estás hablando de las encuestas y de cómo pueden incidir las estrategias de los diferentes comandos, ¿no es cierto? En los sondeos es importante también saber qué va a pasar el domingo cuando se publique, ¿no es cierto?, la encuesta Academ, la encuesta Criteria, Pulso Ciudadano también, que vamos viendo todos los fines de semana si van marcando los candidatos, marcando las preferencias de cada abanderado presidencial. Y también va a ser importante, José, conocer justamente esas encuestas para saber si en el trabajo de campo fue incorporada esta polémica de los bots o de los denominadas, ¿no es cierto?, cuentas anónimas en redes sociales, para ver finalmente si es que terminó favoreciendo alguna candidatura presidencial. Eso también es importante, ¿no es cierto?, de mencionarlo para que la gente pueda estar atenta el fin de semana para conocer los resultados de nuevas encuestas. José, ahora me quiero ir a otro tema, porque hoy día también en el Consejo de Gabinete, si bien no se abordó ayer, lo cierto es que ya el gobierno dio a conocer que va a poner urgencia simple en el proyecto de aborto libre. Recordemos un proyecto que ingresó el gobierno, una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. Lo que implica esta urgencia simple, José, es que se quiere tramitar, se quiere dar una discusión de 30 días, darle un plazo al Congreso de 30 días para que pueda ser despachado al Senado. Recordemos que este proyecto está en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, también tiene que pasar por otras 2 comisiones para luego ser discutido, ¿no es cierto?, en sala. Así que hay algunos parlamentarios que han dicho que además de rechazar esta iniciativa, no hay tiempo suficiente, no es una prioridad también hoy en día para la ciudadanía, menos en medio de las campañas presidenciales, algo que hoy día también defendía luego del encabezar, ¿no es cierto?, el Consejo de Gabinete. Bueno, defendía la ministra vocera Camila Vallejo, así que pasemos a revisar también cuáles fueron las declaraciones que la ministra entregó sobre este proyecto también emblemático e importante para este gobierno. La urgencia es para aperturar el debate, ¿no? Es una urgencia simple, justamente para abrir una discusión, porque nosotros siempre, las mujeres, sabemos que durante toda la historia, cuando se trata de los derechos de las mujeres, nunca están los votos garantizados. Nunca. Siempre ha habido negación, siempre ha habido resistencia y sin embargo hemos avanzado. De hecho, hoy día tenemos el derecho a votar y antes no lo teníamos, y cuando se levantaron las primeras mujeres a demandarlo, se dijo también que no estaban garantizados los votos, que era imposible. Entonces de eso estamos bastante acostumbradas. Lo importante es que se inicie la discusión y además en torno a un tema central. Esto no tiene necesariamente que ver con los valores o las creencias de las personas, ¿no? Tiene que ver particularmente con una política de salud pública. Pero una política de salud pública, entonces, José, que para ser tramitada tiene que pasar, como te decía, ahora, donde se encuentra la Comisión de Salud, posteriormente en la Comisión de Constitución, para luego llegar a la Comisión de Hacienda. Recién ahí este proyecto podría pasar a sala en la Cámara de Diputados para posteriormente ser despachado al Senado. Conocemos también que el gobierno, ¿no es cierto?, en diferentes proyectos ha puesto la urgencia simple, pero esta también se va renovando dependiendo de los tiempos de la Cámara de Diputados y obviamente también dependiendo de la disposición que van a tener los parlamentarios para votar a favor o no este proyecto. No, y claramente se instala el tema en la discusión política, todo en medio de la campaña a la presidencia de la República también, Colomba. Así es que vamos a quedar atentos a cómo sigue esa conversación. Muchas gracias, que tengas una buena tarde, un mejor fin de semana, Colomba Eijols. Igualmente, José, nos vemos. Chao, Colomba, nos vemos.